Sabemos que nuestra posición ha desconcertado a muchos de nuestros oyentes y que no es una posición simpática la que tomamos en el caso referente a nuestras relaciones con el fallo por el cual perdimos aguas preciosas con Nicaragua. No es simpático. ¿Qué le vamos a hacer? Lo lamentamos. Manifestamos siempre nuestro respeto y nuestra consideración con nuestros oyentes, pero tenemos la verdad de ejercer la crítica, de exponerla y de cuidarnos sobre todo de las ilusiones, de las vaguedades y de las abstracciones. Hemos dicho y repetimos ahora que la decisión o la declaración del gobierno nacional, mejor que una decisión, diciendo que el fallo de la Corte Internacional de Justicia no debe cumplirse con cualquier nombre que sea, no tiene curso en el derecho. Una sentencia, y una sentencia a la que se sometió Colombia. Aquí hay que recordar que Colombia fue a ese tribunal por su propia voluntad, que nombró sus abogados, que nombró sus agentes, que hizo uso de las etapas probatorias con una amplitud gigantesca, que presentó alegato y que se presentó a la audiencia final en la que se leyó el fallo. Aquí no vamos a decir que es que a Colombia la asaltaron por la espalda. Eso era absolutamente conocido. Nuestra Cancillería no examinó quiénes eran los miembros de la Corte Internacional de Justicia, defecto de nuestra Cancillería. No tuvo capacidad de hacer lobby ante ellos y de averiguar por dónde se estaban moviendo las aguas en este turbulento mar de la justicia internacional. Mala actuación de Colombia durante años, y especialmente durante los últimos 3, en los cuales la canciller nuestra dio unas declaraciones imprudentes, absurdas, que criticamos en su oportunidad en la hora de la verdad y que dijimos es la antesala de un desastre. Aquí lo dijimos, lo dijo cuidadosamente Rafael Nieto Navia, gloria del derecho internacional público en Colombia, quien nos dijo que los cancilleres debían ser mudos y que este era un caso dramático de imprudencia en el manejo de las relaciones internacionales y nos citó antecedentes de lo que pueden valer esas imprudencias a la hora de que los jueces tomen ciertas decisiones. La decisión se tomó, la sentencia existe. ¿O alguien discute que la sentencia existe? ¿Qué es lo que caracteriza una sentencia existente? La cosa juzgada. La cosa juzgada es un instituto que significa que sobre eso no puede volverse nunca más. La cosa juzgada tiene 3 características. Es inimpugnable, es inmutable, es coercible. Si Colombia quiere que se mute la sentencia y que se cambie la sentencia, hubiera podido utilizar un viejo recurso que es el recurso de aclaración. Colombia utilizó cuantos recursos estaban a su alcance y la sentencia quedó en firme. Es inmutable. Es inimpugnable. No hay otro tribunal ante el que se pueda discutir este tema. Y finalmente, vamos a la última de las características, que es la que transporta de hecho y en realidad una sentencia al mundo de la vida, la coercibilidad. ¿Es eso lo que se está discutiendo? Cuando yo digo que la sentencia es inaplicable, estoy diciendo que no se me la puede aplicar por obra de la fuerza o que voy a utilizar la fuerza para impedir que se me la aplique. ¿En qué consiste eso? Escuchemos a nuestra canciller, que este debe ser el elemento determinante, la opinión determinante del gobierno, para que entendamos en qué anda el gobierno con respecto a ese fallo. Escuchemos a la canciller de la República dando declaraciones el día de ayer. Adelante la producción. El presidente fue claro, ahí es inaplicable mientras no exista un tratado. ¿Y ahí qué es? Lo que el presidente ha dicho claramente es que mientras no se superen los impedimentos constitucionales, no se puede aplicar el fallo. ¿Esos impedimentos constitucionales cuáles son? El artículo 101 de la Constitución, donde dice que los límites no pueden ser modificados sino por intermedio de tratados. Eso lo que nos hace es que no podemos aplicar el fallo
porque somos respetuosos de la Constitución. Pero el presidente también abrió otra puerta y dijo, el gobierno demandará ante la Corte Constitucional el Pacto de Bogotá. ¿Y qué es lo que está diciendo ahí? Está diciendo, el Pacto de Bogotá es inconstitucional por cuanto tiene unos mecanismos que llevan a que los límites se modifiquen por sentencias. Y la Constitución es clarísima en decir, los límites solo se modifican a través de tratados aprobados por el Congreso. Eso es básicamente, o es un tratado. Tenemos pues a la canciller, y entonces la canciller dice que el derecho interno de Colombia no permite que la sentencia se aplique. Si eso es así, pues quiere decir que ninguna sentencia se aplica en el mundo, porque todos los países del mundo tienen normas constitucionales como la nuestra. Entonces no hay sentencias en el orden internacional. La canciller y el presidente Santos han derogado el derecho internacional público, y la primera fuente de obligaciones, la primera fuente normativa del derecho internacional público, que son los tratados internacionales, que son los que permiten que obren los jueces internacionales, es decir, las cortes. Pero no vamos a esa discusión. La Corte Constitucional dirá que el Tratado del Pacto de Bogotá es inconstitucional y diremos 1000 veces que no nos pueden modificar a través de sentencias los límites. Muy bien, digámoslo 1.000.000 de veces porque 999.000 serían muy poquitas. Lo decimos. ¿Y qué sacamos? A ver, ¿en qué consiste que el fallo es inaplicable? ¿Por qué no le preguntan a la canciller cuando dice el fallo no es aplicable? ¿Eso en qué consiste? ¿Eso qué quiere decir? Miremos cuáles son las consecuencias del fallo. Va a haber un nuevo mapa internacional. La ONU saca un mapa internacional donde dice que esas aguas territoriales son de Nicaragua. El Instituto Agustín Codazzi, con orden de la Corte Constitucional, hace otro mapa. Entonces hay dos mapas, el mapa que hace Colombia y el mapa que hace la ONU para el mundo entero. ¿Cuál es el mapa que prevalece? Entonces digamos que nosotros nos mantenemos dentro de nuestro mapa. Muy bien, ¿y eso qué significa? Según nuestra Corte Constitucional, el presidente de la República, la canciller, las fuerzas vivas de Colombia, lo que usted quiere, esas aguas son colombianas. ¿Impondremos nuestra soberanía en ellas? ¿Para qué sirve la soberanía en aguas territoriales, en estas aguas, materia de discusión? Fundamentalmente para dos cosas. Lo primero, para determinar si pueden ser explotables las riquezas marinas y las riquezas que están en el subsuelo marino de las aguas en disputa. Nicaragua ya otorgó concesiones petroleras a firmas americanas y a firmas chinas. Señora canciller y señor presidente, ¿ustedes le van a exigir con nuestras fragatas a esos americanos y a esos chinos que dejen de explorar petróleo? Vamos a bombardear con nuestra fuerza aérea las posiciones físicas donde se va a explorar petróleo en lo que decimos que son nuestras aguas. ¿Nos lo quieren decir con toda claridad? ¿Nos lo quieren decir con todo valor, con palabras precisas? No permitiremos que vengan ni americanos, ni chinos, ni gente de ninguna procedencia a hacer exploraciones en esas aguas. Y entonces les creeremos. Porque la ONU sí moverá a través del Consejo de Seguridad sus fuerzas. Entonces irá la fragata colombiana e irá un portaaviones americano mandado por la ONU a defender a los exploradores americanos y chinos y de cualquier procedencia que estén en esas aguas. Segundo, ¿qué va a pasar en el manejo de esas aguas en materia pesquera? Ya Nicaragua lo ha dicho, permitimos la pesca artesanal colombiana. Entonces estarán los pesqueros nicaragüenses y los pesqueros colombianos. Vamos a utilizar nuestras fragatas para que los pesqueros nicaragüenses se vayan de esas aguas. ¿Los vamos a sacar a la fuerza? Vamos a sacar a la fuerza las lanchas de patrullaje de Nicaragua, todavía incipientes, pero que más adelante pueden ser más grandecitas, y vamos a disparar contra ellas. Seamos francos, seamos leales, seamos claros con el valor de las palabras. ¿Qué significa que el fallo es inaplicable? Aquí decimos en la hora de la verdad palabrería,
palabrería pura. Eso no tiene significado. Es que no aceptamos el fallo. Muy bien, digamos todos en coro, no aceptamos el fallo. Es que no es aplicable el fallo. Repetimos, no es aplicable el fallo. ¿Y eso qué mutación le trae a la realidad internacional? El día que Colombia haga un acto de fuerza en esas aguas en contra de Nicaragua, en contra de sus lanchas, en contra de sus fragatas si llegare a tenerlas, en contra de quienes están explorando petróleo con concesión de Nicaragua, vamos a tener un problema con las fuerzas de la ONU. ¿Somos capaces de sostenerlo? ¿Estamos dispuestos a mandar nuestros hombres a que vayan a morir en aguas que son nicaragüenses según los mapas internacionales? Esas son preguntas que nadie le ha hecho a la canciller. Esas son preguntas que nadie le ha hecho al presidente de la República. Aquí nos envuelven con palabras. Entonces, nosotros también nos arropamos con el tricolor y con palabras decimos, el fallo no es aplicable. Y no respondemos a la pregunta elemental, sencillísima y contundente. ¿Qué quiere decir que el fallo no es aplicable? ¿Qué tiene que hacer Colombia para aplicar el fallo? Nada. En la sentencia de la Corte Internacional no se le dijo nada a Colombia, se le dijo que esas aguas no son suyas. Y va a haber mapas internacionales donde aparezcan esas aguas como del dominio de Nicaragua. ¿Y qué hacemos? ¿Rompemos esos mapas? ¿Proponemos ante la ONU una excepción de alguna cosa? Propónganla, vaya, propónganla. A ver qué le contesta la ONU. No se les olvide que la Corte Internacional de Justicia depende de la ONU y del Consejo de Seguridad de la ONU. Vamos a mandar nuestra fuerza naval, nuestra armada, a defender esas aguas y a disparar a las fuerzas nicaragüenses en esas aguas? Por supuesto que no, por supuesto que no. No lo haríamos en ninguna circunstancia. Entonces, ¿que hay que discutir con Nicaragua las condiciones de aplicación del fallo? ¿Quién ha dicho que no? Maravilloso. Discútase lo que se quiera, reúnanse con Ortega para definir las condiciones de pesca en la región, para definir convenios de buena voluntad sobre aguas limítrofes. Nicaragua dirá esas aguas son mías y Colombia dirá no, me pertenecen porque la Corte Constitucional dijo que me pertenecen. A ver qué se arregla a través de un acuerdo, a través de un tratado, si es que él es posible, cuando Nicaragua tiene en sus manos la sentencia que la favorece. La no aplicabilidad del fallo. Palabras, palabras y palabras. Boberías. Colombianos a las cosas. Díganos si eso significa que no vamos a permitir la exploración petrolera o la exploración económica de cualquier tipo. Por ejemplo, la pesca industrial de gran calado. Que no la vamos a permitir porque ahí está la Armada colombiana con sus cañones listos a disparar. Díganoslo. Díganoslo con franqueza. Pero no nos envuelvan más con palabras, no nos mientan más, no nos engañen más con vaguedades. Esto es simplemente un discurso para que el presidente Santos gane popularidad ante el pueblo colombiano y gane votos. No, señor presidente Santos, diga qué significa que el fallo no es inaplicable. Dígalo. Es que la Corte Constitucional no lo permite. ¿No lo permite frente al Consejo de Seguridad de la ONU? ¿Usted lo va a sostener así? ¿Vamos a ir a morir en defensa de las aguas de Nicaragua? Dígalo, y probablemente lo sigamos. Pero no estamos muriendo aquí en defensa de nuestra soberanía cuando nos atacan las FARC, pero nos vamos a ir a hacer matar contra un portaaviones de los Estados Unidos para que no se cumpla una sentencia que es ejecutoria, con que le guste a Colombia o no le guste, con corte constitucional o sin corte constitucional. Nos podemos parar en la cabeza y Nicaragua hace en esas aguas lo que le da la gana con el respaldo de la ONU, que es la dueña de la Corte Internacional de Justicia, a cuya jurisdicción nos sometimos, en cuya jurisdicción actuamos, nombramos abogados, presentamos pruebas y la sentencia nos resultó completamente adversa. Porque no supimos comprender la situación o porque no supimos defender los intereses de Colombia, sea de ello lo que sea. La sentencia existe. Que alguien nos explique en qué consiste eso de que no es aplicable. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 30 minutos.